están? Muy buen día, un gusto de que hayan llegado a este punto de encuentro. Se demoraron 8 años. Trabajaron 35 científicos de diferentes países, liderados por la doctora en Ciencias Biológicas Brigitte van Zundert, que trabaja en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. ¿Sobre qué trabajaron? Vamos a conversar con ella ahora. ¿Cómo está, Brigitte? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Muy bien, muy buen día. Brigitte, cuéntame un poco de qué se trata la investigación, esta investigación tan trascendente. Se demoraron 8 años en trabajar, llegaron a un resultado y sin embargo este resultado parece ser que es el comienzo de otro. Cuéntanos un poquito de qué se trata y partamos también definiendo para las personas que no saben qué es el ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Ya, muy bien, muchas gracias. Y gracias por el interés también de ELA, enfermedad neurodegenerativa, y nuestra investigación. ELA es una enfermedad neurodegenerativa muy devastadora que afecta las neuronas que inerva y controla el músculo. Y ese se llama las motoneuronas o neuronas del sistema motora. Y estas neuronas, durante el progreso de la enfermedad, estas neuronas entonces se pierde su capacidad, hay una degeneración de ellos, y en parte es no solamente por la misma incapacidad de las neuronas mismas, pero también para las células que están alrededor de estas neuronas, que se llaman astrocitos. ¿Ya? Son tipos células de glía. Y estos astrocitos normalmente, en condiciones común, estos astrocitos son capaces y liberan factores de beneficio. Son para proteger a las motoneuronas. Sin embargo, en ELA, por razones que no lo conocemos completamente, estos astrocitos empiezan a liberar factores tóxicos. Uno de estos factores, un factor crítico en las hemos identificado recientemente. Y ese sí tomó más de 8 años. En 2012 encontramos el primer indicio de este factor. Sin embargo, un factor bien particular, es una molécula que no había en este momento muchos ensayos convencionales para detectarlo. Tuvimos que entonces generar varios diferentes herramientas, y esto lo logramos entonces durante 8 años mostrar efectivamente que el factor se está expresado en estos astrocitos, y esto lo hemos hecho en modelo de laboratorio, pero también en diferentes muestras de cerebro y de la médula espinal de pacientes de ELA. Y además mostramos en modelos de laboratorio que al reducir este factor tóxico o neutralizarlo, logramos entonces prevenir la muerte de las motoneuronas. Entonces, ahora tenemos algo importante, tenemos un factor y que es crítico, hemos resuelto un misterio, ¿ya? Y ahora tenemos entonces todos estos desafíos, cómo logramos entonces generar una terapia para reducir este factor en pacientes, un desafío mayor porque no ha sido tan fácil de detectarlos y reducirlo. Y la otra es, podemos usar este factor tóxico para generar nuevas maneras de diagnóstico para ELA, porque ELA, no lo conté al principio, pero es una enfermedad muy difícil de diagnosticarlo. De hecho, hay unas 40 otras enfermedades que tienen al principio los mismos síntomas, ¿ya? Y por descarte, normalmente logra definir si la persona tiene ELA o no. ELA es una enfermedad muy rara, entonces poco posible una persona que tiene problema motora, que tiene problema caminar, respirar o hablar, no necesariamente tiene ELA, ¿ya? Ese es por descarte y puede tomar meses o años, ¿ya? Y hay factores genéticos involucrados. Perdona, y por eso seguramente se diagnostica cuando ya está muy avanzada, ¿verdad? Está muy avanzada.
Sí, muy avanzado la enfermedad cuando hay un diagnóstico afuera, sí hay factores genéticos, pero es solamente en 10% de los casos hay factores genéticos y 90% no hay factores genéticos y tampoco se ha encontrado, ¿ya? Entonces, es muy difícil de hacer un diagnóstico a tiempo y por eso hay algunos tratamientos farmacológicamente, pero tampoco no tiene un efecto muy notorio y probablemente en parte es por no se sabe los mecanismos moleculares, son tratamientos más globales y lo otro es porque empieza muy tarde, ya cuando la persona ya tiene Claro. síntomas bastante avanzados. Oye, a ver, me llamó la atención una cosita que dijiste tú ahí, y es que ustedes lograron detectar estos astrocitos, ¿se llaman? Ya. Astrocitos, sí. Estos astrocitos que generan cosas buenas, digamos, para las células, para las neuronas, pero también toxicidad, que ataca específicamente a las neuromotoras, ¿ya? Sí, perfecto. A las neuronas neuromotoras, a las neuronas motoras más bien, pero ustedes lograron de alguna manera neutralizar, dices tú. Sí, pero esa neutralización implica que neutralizan para todo, y si son buenas en alguna cosa, ¿ahí no crearía un problema? Sí, muy buena pregunta. En el caso de astrocitos de ELA, ellos liberan el factor, ¿ya? Entonces se libera el factor y en este momento, cuando hay un exceso de este factor, es tóxico porque afecta los canales. Entonces, cuando está en la célula, yo difícilmente lo puede atacar porque tiene un rol fundamental para la energía, para la célula, para mantener un buen estado, pero cuando se libera, porque hay un exceso de los astrocitos, se libera, en este momento estamos buscando el target y justo neutralizarlo. El factor tiene una carga negativa muy fuerte, entonces con otras moléculas carga positiva podemos tratar de neutralizarlo, por ejemplo. Y usando enzimas que recientemente se han encontrado para mamíferos, incluyendo los humanos, una enzima que puede degradar este factor, ¿ya? Entonces, en eso estamos buscando formas para cuando está extracelular, afuera de los astrocitos, y está entonces muy cercana a la motoneurona, para ahí atacarlo. Ya, perfecto. O sea que en realidad lo que se debería buscar es cuando hay exceso de estos astrocitos que están liberando demasiada esta cosa, no sé lo que es, esta cosa tóxica, ¿no? Tóxico, ya. Sí, exactamente. Se llama polifosfato. Son fosfatos y son cientos a miles, puede tener una larga cadena. ¿Por qué atacan solamente a las neuromotoras y no al resto? ¿Al resto no le importa? Yeah. También muy buena pregunta. Probablemente, y nuestros datos indican, no importa qué célula, también todas las células que tienen una actividad, neuronas que tienen receptores y canales en su membrana, es importante para generar la transmisión sináptica y la transmisión, por ejemplo, yo tengo que usar mi dedo arriba, yo me mando un señal y esto ocurre, entonces esta señalización ocurre en todas las neuronas y tiene sus receptores que son sensibles a los factores que son liberados por otros neuronas y los astrocitos. Y en el caso de ELA, los astrocitos que libera este polifosfato, es una molécula que afecta entonces receptores, lo hace en las motoneuronas, pero también en otras neuronas, interneuronas, en neuronas del hipocampo. Sin embargo, hay una gran diferencia. Para las motoneuronas no tiene un efecto, un exceso de entrada de calcio o triones y matas a las motoneuronas, mientras en otras neuronas también hay una actividad de canales entre calcio, pero no hace un daño. De hecho, en neurona hipocampal para la cognición puede ser de beneficio esta activación de receptores. Entonces, hay algo aquí
que nos interesa mucho porque, como indiqué, ELA es una enfermedad que afecta el caminar, hablar, respirar, y es un ejemplo, por ejemplo, es Stephen Hawking, el físico británico que murió hace un par de años atrás. Sin embargo, él también muestra la otra cara de ELA. No solo no tuve problemas cognitivos, era una persona brillante. ¿Ya? Y tiene mucho sentido, que un factor puede ser muy positivo para las células hipocampales, de que están implicadas la cognición, el aprendizaje de memoria, y el mismo factor puede ser un daño a neuronas, son súper antiguas, son muy grandes las motoneuronas, donde no tiene esta capacidad de adaptarse y muere. Ya. Oye, ¿cuál sería la razón? Yo sé que no forma parte de la investigación, pero ¿cuál sería la razón de por qué a algunas personas les ataca y a otras no? ¿Por qué algunos tienen más predisposición, a pesar de que tú dices que solo un 10%, creo que dijiste, era como heredable, digamos, hereditario, pero el resto no? ¿Hay alguna razón? Mira, hay factores que están involucrados, que puede ser algún factor de riesgo que la persona tiene, que no lo tenemos identificado, en combinación con otros factores ambientales, ¿ya? Nutrición, el envejecimiento, ¿ya? Que combina con factores de riesgo que la persona puede desarrollar ELA o otras enfermedades neurodegenerativas. ¿Cómo sabemos qué información tenemos? Evidencia, por ejemplo, en gemelos idénticos, hay gemelos que una de desarrolla ELA o otra enfermedad neurodegenerativa, y los otros es totalmente normal. ¿Ya? Por ejemplo, y justo en la persona que estaba con ELA, este gemelo tenía, por ejemplo, trabajado con pesticidas, ¿ya? Entonces, durante tiempos, en su tiempo de labor. Entonces, hay indicios que factores ambientales, ¿ya? Como pesticidas y otros factores negativos, fumar, mala nutrición, hay un montón de factores que pueden obviamente influir el genoma o el epigenoma, que regula el genoma, que nosotros estamos muy involucrados en y entonces lleva a un estado cada vez más sensible y lleva al final al desarrollar la enfermedad, aunque no tiene los factores o los genes, las mutaciones en genes que causa ELA. ¿Ya? Entonces, una población que tú vas a hacer la secuenciación, sale todo bien, sin embargo, el desarrollo, 90% de los casos, son aquellos casos que no tienen antecedentes familiares, pero que sí desarrolla ELA durante el tiempo. Oye, voy a irme a la parte de la investigación ahora. Cuéntame, a ver, ustedes fueron 35 personas que trabajaron, 35 científicos que trabajaron de distintos países liderados por ti. Cuéntame cómo es trabajar, porque ustedes lo hicieron a distancia, cada uno en su país, me imagino cada uno en su laboratorio. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo lo hacen? ¿Coordinan? ¿Cómo tienen muestras diferentes? ¿Cómo comparan? Cuéntanos un poquito cómo es ese tema. Ese es muy interesante, porque nosotros hace 8 años atrás empezamos con un grupo muy pequeño, un postdoc, una persona que ya tenía un título de doctorado. Ella era de Polonia, ¿ya? Y trabajaba en un área bien medio aparte de nuestro laboratorio, pero encontró algunos interesantes hallazgos, ¿ya? Algunas correlaciones. Nosotros empezamos a ver con ella, ella es tercer autor en el paper, y empezamos a buscar más evidencia. Y eso, obviamente, en las primeras etapas tomó bastante tiempo porque es un olfato nomás, ¿ya? Es como se dice en inglés, gut feeling, como ese podría ser, tiene sentido, también porque hay muchos ensayos experimentales, y nosotros y otros laboratorios hicimos, y descartaron los típicos candidatos de factores tóxicos. Ya se fueron años de trabajo.
Nosotros también los hicimos bastante fuerza en esto y no encontraban nada que podía ser. Entonces, había un pequeño semilla y una idea, y esta semilla lo aumentamos con gente, particularmente en mi laboratorio, estudiantes de pregrado, doctorado, técnicos, y empezamos a armarlo. Primera, la segunda etapa. Después, con colaboradores que son colaboradores muy cercanos, en la UNAP, en el Instituto de Ciencia Biológica, y también biomedicina, perdón, y también con colaboradores en la Universidad de Massachusetts. Yo soy también profesora adjunta allá, que tiene varios expertos, un grupo grande de expertos en ella. Empezamos a tener discusiones. Obviamente, en los últimos 3 años por Zoom. Antes viajaba harto más y juntamos allá con ellos y discutimos datos. Entonces, había un poquito más datos y más evidencia, y luego empezamos a buscar colaboradores para objetivos específicos, ¿ya? Para que ellos pudieran ayudarnos con este ensayo con estas muestras, las muestras humanas, por ejemplo, ha sido muy importante en este estudio. Hay 3 muestras humanas, tipos de muestras humanas, de médula espinal, de post-mortem, de paciente de ELA, en Estados Unidos. Personas con enfermedades neurodegenerativas tienen mucha más la intención de donar muestras a la ciencia. Entonces, tuvimos un muy buen banco de pacientes de ELA, tuvimos muestras y podemos mostrar que efectivamente en estas muestras de médula espinal había más de este factor tóxico. También usamos, se llama células inducibles pluripotentes, que son de los tejidos, por ejemplo, la reja de epidermis, de piel, de pacientes que están vivos, lo puedes tomar piel, estas células tú puedes crecer y estas células puedes reprogramarlo. Y cuando lo reprogramas, tú puedes generar astocitos o motoneuronas, y también en este encontramos entonces un aumento de este factor. Y el tercer tipo muestra que usamos fue de líquido encefalorraquídeo, de paciente y control, todo con controles también. ¿Ya? Y también encontramos que este factor está aumentado en este material biológico tan importante. ¿Ya? Entonces, montones obviamente, de diferentes muestras que en todos los ensayos mi gente del laboratorio trabajaba en ¿ya? Pero siempre grupal y en conjunto, como digo, juntar con ellos físicamente o por Zoom. Logramos durante los años juntar los datos. Eso es un poco el relato, porque sí, importante, antes de olvidar, aquí es crítico creo, que yo estaba convencido desde el principio, buscar alguna colaboración muy importante que también confiaba en mí y pensaba que era un proyecto importante. Y luego, la factor que al final son los estudiantes de pregrado, doctorado, magíster y los postdoctorados que hacen el trabajo. Entonces aquí viene la palabra inspirar. Hay que inspirar a la gente. Es sumamente importante y es un trabajo diario, porque ellos al final son la persona que hace el trabajo. Yo estoy en mi oficina pensando, tramando. No, claro, pero de alguna manera también hacen un trabajo de muestreo, un trabajo en laboratorio, me refiero. Sí. ¿Y cómo lo hacen eso? Porque yo no sé, la verdad que no sospecho siquiera cuántas personas podrían estar con ELA en este momento acá en Chile, como para lograr tener muestras, los permisos, el seguimiento, todo eso. Yo me imagino que para ti acá en Chile fue muy difícil, no así como dices en otros lados que hay mayor predisposición. ¿Cómo lo hicieron acá con eso? No, bueno, nosotros que nuestro laboratorio, que tengo un laboratorio como unas 15 personas, ya entre, como digo, estudiantes de magíster, doctorado, postdoctorado, técnicos, y nosotros concentramos en la parte de ciencia básica, ¿ya? En cómo sea cualquier muestra que nosotros podemos avanzar y demostrar si este factor efectivamente está o no está. Otros laboratorios, entre ellos de la Universidad de Massachusetts, de Johns Hopkins y la Universidad de Harvard, Mass General Hospital, ellos nos dieron las muestras
como digo, del material de médula espinal del paciente, líquido encefalorraquídeo y también de las células pluripotentes, ¿ya? De las células de fibroblasto de la paciente, ¿ya? Que nosotros sí lo transformamos, ¿ya? Pero el material primario viene del laboratorio de allá. ¿Por qué? Porque tienen bancos y especialistas en ELA. Entonces, porque igual encontramos que no todas las muestras, por ejemplo, de la médula espinal, no todos mostraron un aumento en este factor tóxico. Pero sorprendentemente, o aquellas muestras que no encontraron este factor tóxico aumentado, tampoco no tenía una pérdida de las motoneuronas en el mismo tejido. Entonces, fueron o mal diagnosticados o fueron bien diagnosticados, pero ELA es una enfermedad que afecta diferentes áreas, que esta área en el paciente cuando falleció no estaba afectado. Entonces, obtener muestras de muy buena de calidad es sumamente importante. En Chile no hay números oficiales de cantidad de pacientes, pero recuerden que es una enfermedad muy rara, entre 5 y 8 por cada 100.000 habitantes, y la corporación ELA Chile, ellas manejan y ayudan a unas 600 familias en Chile, ¿ya? Con ELA. Entonces, eso está de acuerdo con los números, ya esperamos tener una cantidad de pacientes en ELA. Entonces, hay hay expertise, hay gente con harto conocimiento en ELA, médicos, tengo varios colegas aquí, pero son pocos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos obviamente el desafío generar nuestro propio banco de células y células transformarlo en células de cerebro, pero es un desafío donde tenemos que tener muy claro los antecedentes de la paciente, ¿ya? Además es muy caro, ese es un desafío mayor. Sí, no, y justamente eso te quería preguntar, el hecho de que sean muy pocos pacientes seguramente va a incidir en que una vez que a lo mejor, no sé, de aquí a cuántos años más, cómo continúe la investigación, cómo la tome la parte farmacológica, etcétera, para tratamientos, etcétera, seguramente también va a ser un tratamiento muy caro. Cuéntame, ¿cuáles serían los pasos a seguir ahora? Ya descubrieron esto, ya tengo entendido que está ya publicado en una prestigiosa revista, por lo tanto eso les da un espaldarazo al tema. Creo que la investigación ha sido, supongo yo, muy cara, ¿no? de solventar. Sí, Y luego cuéntanos así brevemente cuáles serían los pasos, cuáles serían los hallazgos que ustedes pretenden ahora continuar. Ya, este trabajo ha sido sumamente caro. Yo puedo decir que nosotros tuvimos, por suerte, muchos fondos nacionales. Ustedes tienen claro el programa de ANIT Fondesit, por ejemplo. Tuvimos varios proyectos y todavía siempre hemos tenido fondos de no solo para la investigación mismo del laboratorio, también para estudiantes, tener becas, todo esto obviamente hace un aporte. También somos parte de un proyecto de excelencia basal del CARE, basal CARE de la Universidad Católica. Entonces, y además fondos externos de fundaciones, porque no como en Chile, aquí no hay casi fundaciones, en Estados Unidos y en otra parte hay fundaciones también para ELA. Tenemos fondos fuertes de varias fundaciones de ELA u otras enfermedades musculares. Esto nos ayuda a ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, primero que hay que patentar. Porque si patente, las diferentes compañías empresas no están interesadas, porque si está patentada no da más confianza, además más control obviamente sobre el hallazgo. Hemos tenido un patente provisional, se llama lo vamos a convertir ahora en patente oficial, y buscamos dos cosas, sí. Uno, hallazgo, molécula que encontramos para buscarlo como un diagnóstico, un mecanismo de diagnóstico. Como dijo, ya hemos diagnosticado este factor por ejemplo, líquido encefalorraquídeo en unas 20 pacientes. Eso es poco.
para cualquier biomarcador. ¿Ya? Entonces, tenemos que aumentar el número, y no solamente en pacientes ELA, pero también en otras enfermedades, sea asociado a enfermedades musculares o otras enfermedades neurodegenerativas, inflamación, para realmente ver si un biomarcador para ELA o es un biomarcador para inflamación, neurodegeneración en general. Muchas de estas enfermedades se han encontrado que los astrocitos también están involucrados. Entonces, hay que hacer este trabajo, ¿ya? Y también mejorar la sensibilidad de la detección. Nos costó 3 años analizar 20 muestras, así, Bueno, con 2 postdoctorados. Justamente me llamó la atención eso que dijiste tú, que había una persona que o había sido mal diagnosticada, pero sí. Exacto, ¿cómo llegar, cómo ayuda a la diagnosis esto, ¿no? Al diagnóstico, sí. De tal manera sí. De que a lo mejor puede servir, como dices tú, a lo mejor no solamente específicamente para el ELA, sino que más amplio y que sea para muchas enfermedades neurodegenerativas. Pero bueno, eso hay que verlo, cuánto específica es. Obviamente, siempre con toda esta enfermedad tiene otro marcador y otra característica. Por ejemplo, en ELA, la parte de la electromiograma es importante. Entonces, son varias cosas que tú puedes hacer. Pero será la gracia, un biomarcador, una molécula que tú puedes hacer en el paciente cuando está vivo. Además, lo puedes seguir durante el desarrollo. Y ojalá logramos, y eso es obviamente el sueño de cualquier investigador y también cualquier médico, tener un biomarcador que puede tener un pronóstico sobre una paciente presintomática. Porque si puedes prevenir, claro, eso será obviamente. Y la verdad es sabemos re poco, porque la mayoría de estudios están hechos, obviamente, paciente ciega que tiene enfermedad, modelos de laboratorios. Muchas veces ven cuando ya los síntomas hay. Nosotros, desde mi principio que trabajo en ELA, hace 20 años atrás, siempre miramos el inicio, antes del desarrollo de los síntomas. Hay patología, pero no hay síntomas. Y ahí es donde nosotros estamos siempre buscando, porque creo que el slogan Cure ALS o curar ELA me parece muy difícil. Yo creo que prevenir ELA será más interesante, ¿ya? Porque yo creo que una vez que motoneuronas, las neuronas motoras, mueren, tenemos muy pocos de eso no se puede regenerar, ¿ya? No tenemos en este momento la capacidad. Cuando se la pierde, porque imagínate, algunas neuronas van de aquí a mi nivel espinal a mi dedo, 1 metro, o mis piernas, o en alguna persona de más largo que son. Entonces, estas células, una vez el axón se llama, que extiende y vuelve, no puede crecer de nuevo. Y entonces, a cualquier costo, tenemos que tratar de prevenir de la muerte de las motoneuronas. Pero cuando llega el paciente, ya 50% de las motoneuronas se había perdido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes evitar la primera 50%? Cuando no hay síntomas, pero que sí hay pérdida de los motoneuronas, la persona está bien, pero si puede parar, que no puede pasar los 50%, a lo mejor no va a correr el maratón esta persona, pero está bien. Pero se mantiene funcional, claro. Exacto. Pero si dices tú que es tan difícil de diagnosticar, trata que va a ser difícil, salvo que todos nosotros entráramos en hacernos este examen, digamos, no sé, cada cierto tiempo, lo cual sería impracticable. No será importable, pero obviamente que vamos a tener en el futuro, no ahora, pero será un biomarcador más. Y en un momento a todas las personas que llegan a los 50 años, te van a hacer una batería de test genética, sangre, para ver marcadores. Y, por ejemplo, este tipo de moléculas que define un cierto patrón de enfermedades al final. Y de decir, señora Miriam, usted está con riesgo de esto, o usted está con riesgo de esto. Este va a ser el futuro, y que será un biomarcador que da predisposición o no. Ya a lo menos yo lo veo así. Y obviamente, como hablaba de los fibroblastos, las células de piel, esto no lleva a una posibilidad de hacer se llama la medicina de precisión.
¿Y qué significa de precisión? Antes se llama medicina personalizada, ya no lo puede llamar así, ahora se llama de precisión, ¿Ya? con la idea que tú puedes tener tu astrocito, neuronas, de corazón, como sea, células en Petrides en el laboratorio. Entonces te puedes analizar todos los factores que son positivos, algunos fármacos, porque no todos los fármacos funcionan para todas las personas. Entonces tú puedes, pocillo por pocillo, con cada célula, puedes identificar qué debería funcionar para este paciente y qué no. Entonces, esta medicina de precisión obviamente es una gran ventaja, pero sin embargo, obviamente es un costo muy alto. En este momento no hay esta medicina de precisión, pero sí es algo que se busca en el futuro. Sí, sí, perdón. Ya. No, perdón. Entonces, una búsqueda es biomarcadores y lo otro obviamente es buscar esta manera, cómo podemos controlar este factor tóxico. ¿Ya? Bueno, Ese es nuestro otro desafío. en realidad, llegar a la medicina de precisión es un tremendo desafío, pero será no sé, yo sospecho que en unos 50 años o para el 2050 a lo mejor tendremos los visos T y a lo mejor no sé si te vamos a tener el dinero como La para plata, cada uno sí. hacer ese tipo de exámenes, pero por lo menos que se marque un biomarcador, como dices tú, como de tal manera que inicie un cierto tratamiento para una enfermedad que, si bien es cierto, es muy reducida la cantidad de gente. También hay una cosa, decir que las neuromotoras son muy pocas las que tenemos, entonces si se muere una o se mueren tres, es como para el señor que está quedando pelado, ¿no? Que dice, se me cae un pelo y me pongo a llorar porque ya es muy poco lo que me queda. Muchas gracias, Brigitte, me podría pasar mucho rato más conversando contigo sobre el tema, porque me encanta, digamos, este tipo de investigaciones que lo encuentro notable, lo que se está haciendo y que es tan poco conocido, ¿no? Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias, fue muy entretenido, muchas gracias. Igualmente fue muy entretenido para nosotros. Estuvimos conversando con la doctora en Ciencias Biológicas, Brigitte van Zundert. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias Bioquímicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue un punto de encuentro más.